Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Rezamos un ratito juntos otra vez. En este día especialmente recordamos y nos confiamos a la intercesión de la Virgen de Lourdes en su fiesta. Estamos todavía en el capítulo 7 del Evangelio según San Marcos. Jesús fue a la región de Tiro, entró en una casa y no quiso que nadie lo supiera, pero no pudo permanecer oculto. Enseguida una mujer, cuya hija estaba poseída por un espíritu impuro, oyó hablar de él y fue a postrarse a sus pies. Esta mujer, que era pagana y de origen sirofenicio, le pidió que expulsara de su hija al demonio. Él le respondió: deja que antes se sacien los hijos. No está bien tomar el pan de los hijos para tirárselo a los cachorros. Pero ella le respondió: es verdad, Señor, pero los cachorros debajo de la mesa comen las migajas que dejan caer los hijos. Entonces él le dijo: a causa de lo que has dicho, puedes irte, el demonio ha salido de tu hija. Ella regresó a su casa y encontró a la niña acostada en la cama y liberada del demonio. Palabra del Señor. Después de haber criticado el fanatismo de algunos escribas y fariseos respecto al cumplimiento de costumbres y tradiciones que les podían hacer distraer la atención de lo que era esencial, Jesús desacredita también otra creencia muy importante que tiene que ver con la impureza de algunos alimentos, que lo mismo puede hacer que no se preste atención a otras impurezas de las que habla Jesús, las que salen del corazón de las personas. Ahora, después de todo eso, encima Jesús va a tierra de paganos, o sea que no es ya que algunas personas consideradas ajenas a la práctica religiosa o que no entraban en los parámetros de los escribas y fariseos se acercaban a Jesús, sino que él mismo va a tierra de paganos. En estos días leíamos el relato de la creación en el Génesis, y entonces es difícil entender cómo o en qué momento pasa el pueblo de Israel en su creencia, en su modo de mirar la realidad, a pensar que puede haber cosas que Dios creó diciendo que eran buenas, y cuando termina el sexto día, después de haber creado al varón y a la mujer, Dios dice que es muy bueno lo que vio. ¿En qué momento el pueblo pasa a considerar que algunas cosas son impuras, que algunos alimentos son impuros, que algunas personas son impuras por sí mismas? Pero lo cierto es que consideran así a las personas que no recibieron la revelación, ignoran las cosas de Dios, ignoran la ley y entonces no la pueden cumplir, y entonces son considerados así, impuros. Jesús va a tierra de paganos, podemos traducir a tierra de impuros, es Él quien se acerca, y en ese lugar aparece una mujer también pagana que le pide a Jesús por la salud de su hija. En un primer momento Jesús parece no querer responder a su necesidad con este argumento conocido en su tiempo. A los paganos se los llamaba también perros, no solo impuros, sino perros. Jesús atempera un poquito y le dice: cachorros, no está bien tomar el pan de los hijos para dárselo a los cachorros. Y esta mujer, sabiendo sin saber que Jesús en su tierra no había encontrado mucha fe, hace esta comparación: las migajas que caen de la mesa de los hijos, como si entendiera que de algún modo los hijos, los primeros llamados, el pueblo de Israel no entiende la presencia de Dios en Jesús, y entonces, bueno, si ellos dejan caer, uno tiene derecho a recoger lo que cae, algo así. Y entonces viene esta gran actitud de Jesús que me parece que tiene que ver un poco también con su modo de ir conociendo, humanamente creciendo y conociendo las cosas de Dios. No hay, y me parece que este es el gran mensaje, no hay credenciales que presentarle a Dios para esperar una respuesta suya. No es por el hecho de cumplir algunos hábitos o ritos que Dios tiene que respondernos, no es por pertenecer
a un linaje, a un pueblo, a una comunidad que Dios tiene que responder a nuestras necesidades, Dios responde cuando hay fe. Y esto pasa con esta mujer. No tiene nada más para presentarle a Jesús que es su confianza en el poder de Jesús, y a Jesús con eso le alcanza. Por esto que dijiste, te podés ir y tu hija, el demonio ha salido de tu hija. Consiguió lo que quería porque tenía fe. Me parece que en este punto ya del Evangelio queda claro entonces que también en nuestra oración no se trata de presentarle argumentos a Dios, no se trata de presentarle una especie de currículum de nuestra vida de práctica religiosa, se trata de tener fe y con esa fe pedir y esperar lo que Dios puede hacer. Pero esta fe lo que incluye también, que a veces nos cuesta mucho, es entender que Dios sí responde siempre, pero no siempre como nosotros esperamos. A veces no alcanzamos las cosas que pedimos y entonces nos cuesta entender, o a veces nos puede dar hasta la impresión de que no somos escuchados. Sin embargo, en un proceso de crecimiento en la fe, cada vez tenemos que ir descubriendo más esto. Dios siempre va a hacer lo que es mejor y no siempre va a hacer lo que a nosotros nos parece que es mejor. En ese sentido, me imagino en la vida de Jesús también un crecimiento como ser humano en su relación con Dios, su Padre. En el huerto de los olivos, la expresión de Jesús es: Padre, que se haga tu voluntad. Y en la cruz Jesús expresa: en tus manos encomiendo mi espíritu. Este es como el punto más alto de la fe. Entender, saber y creer desde lo más profundo que lo mejor es lo que Dios quiere, y que en todo caso nuestra oración es tratar de entender cada vez más el proyecto de Dios, o en todo caso, aunque no entendamos demasiado, saber ponernos en sus manos, como la Virgen, que no entendió demasiado el anuncio, pero le dijo: que se haga en mí según tu palabra. Ojalá podamos tener esta experiencia de fe, ojalá podamos, si no, en todo caso, pedir con mucha confianza, alcanzar esta altura de nuestra fe, en la cual lo único que tenemos para presentarle a Dios es eso, es sabernos hijos suyos, amados por Él, y entonces confiadamente pedir todo lo que necesitamos, y pedir sí lo que nos parece que es mejor, abriendo nuestro corazón a lo que Dios quiera ir haciendo en él. Que el Señor los acompañe en esta tarde, los proteja y los bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.